A lo largo de los siglos, han existido guerreros que han dejado una huella indeleble en la cultura y en la historia de la guerra, debido a su valentía y fiereza al enfrentar al enemigo. Incluso algunos de ellos fueron llevados a las pantallas del cine, desde Napoleón Bonaparte hasta Julio César o Alejandro Magno, tuvieron sus representaciones en el séptimo arte. Pero en el continente americano, también hubo feroces guerreros que pasaron a la posteridad por su valentía, sagacidad y brutalidad en el combate y la estrategia militar, ya sea luchando contra los conquistadores españoles o contra otros pueblos indígenas. Estos guerreros marcaron su huella en la historia, por lo que merecen también ser llevados a la pantalla grande. Por eso hoy te traigo 7 guerreros prehispánicos cuyas historias merecen una serie o una película en Hollywood. Número 7. Atuey fue un líder indígena taíno que resistió la colonización española en el siglo XV en la isla de La Española, actualmente dividida en República Dominicana y Haití. Se le considera un héroe indígena por su valiente resistencia contra los conquistadores españoles, y se destacó como líder de los taínos, población indígena que habitaba las islas. En 1511, ante la amenaza de la colonización española, lideró la resistencia contra los invasores y es conocido por el título histórico honorífico de primer rebelde de América. Atuey buscó refugio en la actual isla de Cuba al ver la amenaza de la colonización española en la isla. En Cuba, intentó organizar a varias tribus indígenas para resistir la llegada de los conquistadores. Su refugio implicó movimientos estratégicos para unir a las comunidades indígenas y prepararse para la resistencia. Bartolomé de las Casas atribuyó más tarde el siguiente discurso a Atuey. Les mostró a los taínos de Cauvana una canasta de oro y joyas, diciendo: «Este es el Dios que los españoles adoran. Por estos pelean y matan, por estos es que nos persiguen y es por ello que tenemos que tirarlos al mar. Nos dicen, estos tiranos, que adoran a un Dios de paz e igualdad, pero usurpan nuestras tierras y nos hacen sus esclavos. Ellos nos hablan de un alma inmortal y de sus recompensas y castigos eternos, pero roban nuestras pertenencias, seducen a nuestras mujeres, violan a nuestras hijas. Incapaces de igualarnos en valor, estos cobardes se cubren con hierro que nuestras armas no pueden romper». Atuey organizó a sus guerreros en pequeños grupos que atacaban a los españoles por sorpresa, con palos, piedras y flechas. Sin embargo, la superioridad tecnológica española poco a poco fue mermando y exterminando a los rebeldes, gracias a mejores armas y estrategias. Paulatinamente, los españoles consiguieron que los indígenas capturados dieran la ubicación del cacique y guerrero Atuey. En 1512, Atuey fue capturado por las fuerzas españolas y condenado a ser quemado vivo en la hoguera, castigo reservado a los más viles criminales. Antes de ser ejecutado en el fuego, el padre Olmedo le ofreció la oportunidad de convertirse al cristianismo para salvar su alma, a lo que Atuey preguntó si los españoles también estarían en el cielo. Al recibir una respuesta afirmativa, rechazó la conversión, eligiendo el infierno, antes que estar con sus opresores en el paraíso. Número 6. Caibil Balam fue un gobernante maya del Imperio Mam, que vivió en el siglo XV en Huehuetenango, actual Guatemala. Su nombre se traduce como el de la fuerza de 2 jaguares. Nació alrededor de 1492 como príncipe heredero de la dinastía Akita. Enfrentó desafíos para asegurar su título, como cuando fue perseguido por guerreros destacados de la ciudad Mam, con la intención de demostrar su valentía y agilidad. Caibil Balam superó esta prueba, destinado a liderar la resistencia contra los conquistadores españoles. Testigo del inicio de la conquista española, el joven príncipe decidió cazar a los españoles junto a 120 guerreros de su reino. A los 31 años, recibió el trono de su reino, convirtiéndose en el príncipe guerrero más letal. Sinabajul, hoy Huehuetenango, destacó como una ciudad prominente del Imperio Mam durante la conquista. Cuando los conquistadores llegaron al reino de Caibil Balam en la actual Guatemala, muchos pobladores se refugiaron en una ciudad fortificada para resistir el asedio español. Pero tras meses de asedio, la ciudad se rindió, pero Caibil Balam escapó hacia la Sierra de los Cuchumatanes con 120 guerreros. Organizaron emboscadas a los conquistadores, matando a muchos, con piedras y a punta de macana. Aunque su paradero nunca se supo, se presume que murió en combate, convirtiéndose en una leyenda entre los indígenas y conquistadores.
Un lema atribuido a él fue inmortalizado por los caiviles, grupo élite del ejército de Guatemala en 1974. Si avanzo, sígueme. Si me detengo, aprémiame. Si retrocedo, mátame. Número 5. Tlahuicole, también conocido como el Escorpión Armado, fue un destacado guerrero otomí tlaxcalteca en la época prehispánica en México, recordado por su valentía y habilidades en la batalla. Su historia incluye enfrentamientos con otros pueblos indígenas, y según algunas fuentes, participó en la defensa de Tenochtitlán contra los conquistadores españoles. En el México prehispánico, hubo muchos poderosos y temidos reinos que pasaron a la historia, como el reino de los mexicas. Pero lejos de los límites del reino de los mexicas, existió un reino que rivalizó con ellos pero nunca pudieron conquistar, el reino de los tlaxcaltecas, lleno de feroces y valientes guerreros. En este reino nació la leyenda del guerrero perfecto, Tlahuicole, cuyo valor, honor y valentía trascendieron los límites de su reino. Según las leyendas, poseía una fuerza descomunal que le permitía vencer a varios guerreros simultáneamente. Tlahuicole, nacido en algún pueblo al sur de Tlaxcala, descendía de una distinguida familia cuando la Confederación de Tlaxcala, unión de varios estados que se ubicaban en la parte oriental del Valle de México, en los actuales estados de Tlaxcala y Puebla, estaba en su máximo esplendor. Como miembro de una familia noble, estudió en el Calmecac, una especie de escuela para los hijos de nobles indígenas, y luchó valientemente contra los mexicas en diversas batallas. En una de esas batallas, el hijo del emperador mexica Moctezuma fue asesinado, lo que originó que el gobernante enviara un poderoso ejército contra Tlaxcala. En ese combate realizado en 1504, triunfaron los tlaxcaltecas. Pero en una de esas guerras, Tlahuicole fue capturado por los mexicas y llevado ante Moctezuma, quien, impresionado por su valor, le ofreció libertad a cambio de unirse a su ejército para marchar contra el imperio purépecha. Aunque rechazó la oferta de libertad, aceptó a regañadientes unirse al ejército mexica. Luego de eso, marcharon contra el imperio purépecha, que se localizaba en el actual estado de Michoacán. Pero la acción militar no tuvo éxito, aunque lograron conseguir riquezas. Después de la batalla, el emperador le ofreció nuevamente a Tlahuicole la libertad o quedarse como general de uno de los ejércitos mexicas. A pesar de la tentadora propuesta, Tlahuicole decidió no traicionar a su pueblo tlaxcalteca ni volver a su tierra, considerando ambas opciones como faltas de honor, ya que según la costumbre de su pueblo, si un hombre caía preso en la guerra, tenía que vencer o morir. Tlahuicole pidió al emperador mexica morir en combate, cosa que éste aceptó, por lo que Tlahuicole fue enviado al Temalacatl, o rueda del sacrificio gladiatorio, en donde fue atado a una piedra circular, en donde luchó valientemente con macana y escudo. Aunque mató a varios atacantes, sucumbió ante el cansancio y finalmente fue derrotado, para luego ser sacrificado ante Huitzilopochtli, un dios mexica. Número 4. Xicoténcatl Tlaxayacatzin, o Xicoténcatl el Joven, fue un destacado líder militar y político tlaxcalteca en la época prehispánica de México. Es conocido por desempeñar un papel crucial en la resistencia tlaxcalteca contra la expansión mexica. También colaboró con Hernán Cortés durante la conquista del Imperio Mexica, contribuyendo a la caída de Tenochtitlán. Nació en el año 1484 en Tizatlán, uno de los 4 señoríos de Tlaxcayan o la nación tlaxcalteca, actual territorio del estado de Tlaxcala, en México. Cuando el conquistador Hernán Cortés solicitó permiso a los tlaxcaltecas para atravesar su territorio camino a Tenochtitlán, la capital del Imperio Mexica, Xicoténcatl se opuso rotundamente a dejarlos pasar. La negativa de Xicoténcatl contrastó con la de Maxixcatzin, señor de Ocotelulco, quien optó por la alianza. Sin embargo, finalmente, Xicoténcatl decidió combatir contra los españoles. El 2 de septiembre de 1519, Xicoténcatl y Chichimecatecutli, un militar tlaxcalteco, se enfrentaron a Hernán Cortés en combate, pero fracasaron en el intento. Al día siguiente, combatieron nuevamente en los mismos terrenos, pero sufrieron otra derrota estrepitosa debido a deserciones masivas de sus guerreros. Lejos de rendirse, Xicoténcatl intentó un último ataque a los españoles, pero fue detenido por el Senado tlaxcalteco después de los fracasos anteriores. Posteriormente, se ordenó a Xicoténcatl buscar la paz con Hernán Cortés, la cual fue firmada el 17 de septiembre de 1519.
Esta paz se estableció en términos de una alianza amistosa entre ambas naciones, aunque las relaciones entre Cortés y Xicoténcatl fueron difíciles a pesar de la alianza. Cuando Cortés estaba en Texcoco, Xicoténcatl aparentemente abandonó el ejército, un acto que su propio padre, Xicoténcatl el Viejo, dio como un plan para desestabilizar Tlaxcala. Este último informó a Cortés de la situación y le pidió que capturaran y ejecutaran a su hijo donde lo hallasen. Cortés envió una comitiva para capturarlo y ahorcarlo por desertor, un hecho que ocurrió el 12 de mayo de 1521 en tierras vasallas de Texcoco. Número 3. Tzilacatzin fue un guerrero y héroe México-Tlatelolco que enfrentó con rudeza y fiereza a Hernán Cortés y a sus soldados cuando intentaban asediar a Tenochtitlán, la capital del debilitado imperio mexica. Aunque se sabe poco sobre su vida antes de la guerra, Tzilacatzin pasó a la historia como un guerrero temido y respetado por los españoles. Según las crónicas, cuando los bergantines españoles al mando de Pedro de Alvarado llegaron a Tlatelolco, ningún guerrero tlatelolca se atrevía a atacarlos, excepto Tzilacatzin. Era fornido y mató a varios españoles lanzándoles piedras, llenando de terror a los conquistadores, quienes retrocedieron al agua en retirada. Los españoles deseaban matarlo a toda costa, por lo que iniciaron una cacería humana en su contra. Sin embargo, Tzilacatzin era astuto y se ocultaba como un espectro, usando diferentes disfraces que lo volvían irreconocible para el invasor. Los españoles describen a Tzilacatzin como un soldado poderoso que se camuflaba entre el ejército mexica, sin temor a los arcabuces y sin respeto por sus enemigos, ya sean estos españoles o indígenas. En el año 1521, los españoles, junto a sus aliados tlaxcaltecas y otros pueblos indígenas oprimidos por los mexicas, sitiaron Tenochtitlán. Sin embargo, se encontraron con la valiente defensa de la ciudad por parte de varios guerreros, destacando entre ellos Tzilacatzin. El legendario guerrero luchó valientemente, propinando severos golpes a los españoles y manchando su ropa con la sangre y sesos de sus enemigos. A pesar de su valentía y coraje, Tzilacatzin era solo un hombre de carne y hueso, por lo que él solo no podía defender la ciudad, en contra de las hordas de españoles sedientos de riquezas y otros pueblos indígenas hambrientos de venganza. Finalmente, Tenochtitlán cayó en manos de los conquistadores españoles y sus aliados indígenas, dejando un reguero de sangre y cadáveres por todas partes. En cuanto a Tzilacatzin, nunca se supo cuál fue su destino, ya que no hay ningún registro histórico de su muerte en combate o captura por parte de los invasores. Su figura se convirtió en una leyenda, pasando a la historia como uno de los pocos guerreros prehispánicos que nunca fueron vencidos por los españoles. Número 2. Antes de que los conquistadores y sus aliados indígenas acabaran con el imperio mexica, hubo un guerrero prehispánico legendario, que casi terminó con el dominio y poderío del imperio mexica. Ese guerrero se llamaba Botzanga, que se puede traducir como lagartija oscura. Botzanga pertenecía al pueblo de los otomíes que habitaban el centro del actual México. Fue un personaje que destacó por su valentía al enfrentarse cara a cara con Axayácatl, tlatoani o gobernante del poderoso imperio mexica, que quería invadir y conquistar a su pueblo. Esta historia comienza en el año 1478 de nuestra era, cuando el gobernante mexica, Axayácatl, junto a Nezahualpilli, tlatoani de Texcoco, iniciaron una brutal campaña militar contra varios reinos en el Valle de Toluca, acompañados por un ejército de aproximadamente 40,000 hombres. Todo esto se encuentra en el Códice Mendocino, que nos cuenta sobre las conquistas de los mexicas entre 1325 y 1521 de nuestra era, permitiéndonos apreciar la época en que Axayácatl había conquistado los pequeños señoríos del actual Toluca. Después de someter a estos pueblos, solo faltaban por ser conquistados los otomíes, por lo que la guerra era inminente e inevitable. La batalla entre Axayácatl y Botzanga fue épica y sangrienta a partes iguales. Cuando las tropas de los otomíes y los mexicas se encontraron cara a cara en el campo de batalla, la lucha fue sangrienta y extenuante para ambos bandos. Mientras Axayácatl y Botzanga se enfrentaban cara a cara en combate, la historia dio un giro inesperado. El capitán general de Texcoco, llamado Quetzalmalitzin, con la ayuda de otros guerreros, apresó a traición a Botzanga y a 2 de sus capitanes para después llevárselos a Tenochtitlán. Después de la batalla, Axayácatl volvió a sus dominios con un número altísimo de prisioneros de guerra que seguramente fueron sacrificados posteriormente.
En cuanto al futuro de Botzanga después de su captura, se dice que fue sacrificado en un banquete organizado por Axayácatl y sus señores de la guerra. Número 1. Yanacuateyusiñaña, también conocido como Ocho Venado Garra Jaguar, fue un importante cacique y guerrero mixteco del siglo XI en lo que hoy es México. Su legado destaca por su papel en la expansión y conquista mixteca de otros pueblos de la región. Ocho Venado Garra Jaguar es recordado por su valentía y habilidades en la guerra. La historia militar de Ocho Venado es bien conocida gracias a los códices mixtecos precolombinos que sobrevivieron a la destrucción colonial. Como gobernante de la ciudad-estado de Tututepec, Ocho Venado comenzó a expandir su poder sobre toda la región mixteca, que se localiza en los actuales estados de Puebla, Guerrero y Oaxaca, en el sur del actual México. Este proceso expansionista lo llevó a enfrentarse con su familia y con sus enemigos, para lograr poner bajo sus manos esa amplia zona geográfica. Nació en el año 1023 de nuestra era, en Tilantongo, lugar de importantes linajes de gobernantes, y tuvo varios hermanos que también lo acompañaron en sus campañas militares por toda la región mixteca. Además, se casó en varias ocasiones, aparentemente como estrategia para sellar alianzas políticas. Según el Códice Nutal, Ocho Venado logró someter a su control a 94 ciudades en la región mixteca, unificando y dominando varios pequeños estados mixtecos bajo su poder. Fue el único rey mixteco que pudo unir bajo su mando a los 3 estados mixtecos que existían, dominando los principales centros políticos de cada región. En el año 1101, Ocho Venado conquistó la ciudad-estado de Bulto de Chipe, ordenando el asesinato del gobernante de esa región, Once Viento, y el sacrificio de los hijos de este. Finalmente, en el año 1115, varios estados mixtecos aliados derrotaron a Ocho Venado, quien fue capturado y luego sacrificado a los dioses, extrayéndole el corazón. Si te gusta la cultura prehispánica, aquí te dejo un video con los dioses aztecas más poderosos y temidos.